El impuesto a la renta, que es un impuesto, como les comenté, también conflictivo, tiene bastante relación con el impuesto, las normas de contabilidad. Sobre todo, miren, el PET 706 en su lectura, la misma SUNAT dice, la información de los estados financieros tienen que ser aplicados conforme a normas y principios contables. Y después se van a generar ajustes de conciliación en las adiciones y deducciones tributarias. O sea, el marco tributario en el impuesto a la renta te establece que primero aplica la norma de contabilidad para definir activos, pasivos, ingresos, gastos. Cuándo se deprecia, cuándo se provisiona, cuándo se estima. Sin embargo, otra cosa es cuando vas a hacer la declaración tributaria, porque en la declaración tributaria vas a conciliar ello y puede generar diferencias temporales y permanentes. Una depreciación en exceso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en el tema de los gastos, si bien, por ejemplo, tú devengas ingresos y devengas costos, el problema son los gastos, que muchas veces SUNAT te limita estos importes. ¿Y por qué te los limita? Porque no todo gasto automáticamente es deducible. Claramente, si bien el gasto contablemente se ha desarrollado, yo he tenido que contratar a un electricista, pero el electricista no tiene recibo honorario electrónico. Pero es el mejor electricista porque nadie me arregla la solución. ¿Cuándo te cobra el electricista? 1.000 soles. Ya sustenta tributariamente eso. Ya acá está el recibo honorario físico. No vale, tiene que ser electrónico. Pero recibo honorario, ya no valen los recibos físicos. Para la ente de tercera categoría, el gasto únicamente te lo permiten cuando es recibo honorario electrónico. No vale tu recibo honorario físico. Pero comprobante es comprobante. El señor tenía su serie que está hábil. Ya no valen los comprobantes físicos para el gasto. Se necesita el comprobante electrónico. Entonces, ese gasto es reparo tributario. Contablemente es gasto, contablemente sí es gasto. Es deducible contable financieramente, tributariamente no, sería una diferencia, una adición, diferencia permanente. Pero otra cosa son la provisión de las vacaciones, porque las vacaciones se provisiona el gasto mensualmente normalmente. Se provisiona por doceavos. Pero la vacación tú tienes derecho cuando cumplas el año de servicios. Entonces recién cuando cumpla los 12 meses vas a poder deducir el gasto. Y peor, no a los 12 meses, sino cuando el trabajador se vaya al descanso. Cuando le pagues la vacación, ahí recién vas a poder gozar el descanso. Si le vendes 15 días de vacaciones, ya cuando les paguen los 15 días. ¿Por qué? Porque la vacación tiene doble naturaleza. Es beneficio social en cuanto al descanso físico y es remuneración en cuanto al dinero que se le paga a la persona. Sabemos que solamente se puede negociar el caso del régimen laboral general 15 días nada más. Es lo único que se puede negociar. Y luego los 15 días, ¿lo puedo negociar? No, pues no se puede. Si no sería vacación trunca y deducir la vacación trunca es más difícil porque lo más probable es que te consideren que no sea deducible. O sea, cuando es indemnización por vacación no gozada, por ejemplo. Aquí, ¿qué te dicen? Miren, los gastos normalmente, el mío también, pero los enviaremos el video a las ponencias, dice. Dice, hay gastos, miren, eso sí tenemos que verlo acá. Hay gastos, normalmente los gastos se deducen cuando se devengan. Normalmente, pero hay gastos que no necesariamente se deducen cuando se han devengado. Por ejemplo, el caso más clásico, tengo un recibo honorario, 63 contra la 46, contra la 424. ¿Por cuánto? 1.000 soles, 1.000 y 1.000 soles. ¿El gasto de cuándo es? Es un servicio prestado en noviembre 2017. Para que ese gasto sea deducible. El gasto ¿cuándo se desarrolló? Los trabajadores o las personas prestadores de servicio han trabajado en noviembre de 2017. Por lo tanto, es gasto 2017. Sí es gasto porque ahí se desarrolló la prestación de servicio. ¿Qué ocurre?
Si ocurre en ese caso una deducción de gastos, para que sea deducible, el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta nos dice que va a ser deducible en el siempre y cuando este pago, es decir, exista una 142 a la 10, se produzca hasta el vencimiento de la declaración jurada anual de 2017. Por ejemplo, 1 de abril 2018. Si el 1 de abril de 2018 aparece el pago a la cuenta corriente de la persona, entonces gasto. Se deduce la cuenta 63. Si no lo pagas, no es deducible. Podrá ser una deducción diferencia temporal. Digamos, le pagué con un cheque sin fondos. No le has pagado nada, pues. Pero no tenía que no tenga fondos. No, no es gasto deducible. Si tú recién le pagas esto, el 29 de septiembre del 2018, ¿el gasto es deducible? Sí. ¿Pero cuándo? En el periodo en que efectivamente se pague. ¿Cuándo le estás pagando? En el año 2008. Perdón, 2018. Que se declara entre marzo o abril del 2019. O sea, ¿es gasto del 2018? Sí, pero está provisionado el gasto de 2017, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. Está provisionado en 2017. Sí. ¿Está devengado en el 2017? Por supuesto, está bien devengado. Contablemente estamos cumpliendo el principio de lo devengado. El devengado es cuando se han ocurrido los hechos sustanciales. Ya tengo la medición confiable, ya se ha prestado el servicio, una conformidad, todo está bonito. Pero el problema es que tributariamente solamente me aceptan si le has pagado al prestador del servicio, a la persona que hizo el trabajo. No le pagué, no tuve plata hasta abril del 2018. Ya, pues, ¿cuándo le pagaste? Ah, le pagué recién el 29 de septiembre del 2019. Entonces, va a ser deducible para el ejercicio 2019 impuesto a la renta. 2019 que vence entre marzo y abril del 2020. Independientemente que esté contabilizado en el 2017. Entonces, en mi declaración jurada, en mi PET 706, tendré estos campos. Base contable. ¿Cuánto está contabilizado? 1000. Base tributaria, 0. Sale adición tributaria. Diferencia temporal. Por 1000, que va a aumentar la base de la renta neta. Obviamente, en el 2019 también voy a tener mi PET, pero este aquí se va a llamar el PET 999. Impuesto a la renta 2019. Igual. Pero ya no en adiciones, vamos a aparecer en deducciones. Base contable, 0. ¿Por qué? Porque no he contabilizado nada. ¿Por qué? Porque la contabilización está en el periodo 2017. Pero la base tributaria, ¿cuándo va a ser? Lo que ya puedo deducir, 1000 soles. Por lo tanto, temporal también. Deducción, diferencia, temporal por 1000 soles. Quiere decir entonces que tengo adición en el 2017 de 1000 y una deducción de 1000 soles en el 2019. Como existe el principio de empresa en marcha, no hay ninguna evasión, ningún desconcierto tributario o contable, porque adiciono 2017, deduzco en el 2019. 1000 y 1000. Está neutralizado, está conciliado lo contable y lo tributario. Eso es lo que te dice el artículo 33 del Reglamento de Impuesto a la Renta y que te permite la 48ª disposición transitoria y final de la Ley del Impuesto a la Renta. Eso es inclusive lo válido en este informe.
SUNAT, al emitir este informe 134-2010 de SUNAT, dijo efectivamente esta 48ª es habilitada, y esto lo analizó en el caso de la participación de los trabajadores. Cuando hay participación de los trabajadores, que es quinta categoría, también se produce eso. Y mostró el siguiente caso, que obviamente yo le he puesto con números. En 2017, PET 706, mi renta neta fue 10 millones. Participación de los trabajadores, por ejemplo, 8%, 800.000. Sin embargo, en una fiscalización de SUNAT del ejercicio 2017, que se desarrolló el 3 de marzo de 2019, o sea, nos fuimos al futuro, tus ingresos estaban mal declarados. Tenías un reparo tributario de 1 millón de soles más. Y tus gastos habías deducido mal tu gasto, por lo tanto tienes un reparo, una adición de 62.000 soles. Entonces, tu renta neta, según contribuyente, según tu PET, fue 10 millones. Pero según fiscalización, SUNAT aumentó a 11 millones. Por lo tanto, tu participación de los trabajadores, tú declaraste 802.000. Sin embargo, debió ser a cifra SUNAT 887.000. Esta diferencia de 84.000 soles, tú le tienes que pagar a los trabajadores. Seguramente algunos han muerto, algunos han renunciado, están trabajando en otro lado. Igual tú tienes que pagarle, llamar a todos esos trabajadores por teléfono para pagarles. Tú les vas a pagar, obviamente, ¿cuándo? Vamos a suponer el 5 de marzo de 2019. Si tú pagas este dinero va a ser deducible en el ejercicio 2019 por aplicación de la 48ª disposición. Ese gasto en realidad correspondía al 2017, sin embargo, obviamente por el efecto de la fiscalización, recién se determinó en este periodo. Obviamente aquí, después de la participación de los trabajadores, recién ya se calcula el impuesto a la renta. Pero obviamente el efecto es justamente el que la SUNAT vislumbró en este informe 134-2010 SUNAT en ese caso. Sino que aquí ya le hemos puesto número para mejor comprensión. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente cuando uno tributa tiene que tener la transparencia de sus operaciones. Y esto ocurre, por ejemplo, inclusive en el marco de esta resolución del Tribunal Fiscal 2017 que analizan también el PET, miren. Pero este fue el PET del periodo 2011. Aquí en el impuesto a la renta 2011, lo que vio SUNAT y dijo, señor contribuyente, tú has declarado ingresos, pero yo he fiscalizado tu empresa y me he dado cuenta que tus comprobantes de pagos de ingresos, de ventas, tus facturas de ventas suman 1.763.000 soles. Sin embargo, en tu PET figura 1.587.000. ¿Dónde está la diferencia de 176.000 soles? Lo más lógico, si el contribuyente ha declarado menos que tus comprobantes de ventas, quiere decir que hay ingresos inafectos, exonerados o de repente que no se han devengado. Pero esa información la debió de tener el contribuyente. Lamentablemente en este caso, pese a que SUNAT le pidió, el contribuyente no dio ninguna respuesta, por lo tanto el Tribunal Fiscal dijo, bueno, qué fácil, como no respondiste nada, confírmese el reparo en ese extremo. O sea, facilito, 176.000 soles de reparo. Mira. O sea, casi 50 y tantos mil soles me tendrían que pagar. Al toque, ¿no? Ese reparo. Ni siquiera tuvieron que analizar el devengado, nada, porque miren, esta controversia lo resuelven en una carilla el Tribunal Fiscal. Dice, SUNAT determinó esto y tú no leíste esa información. O sea, ¿qué demuestra? Que el contribuyente tiene la cara probatoria. Inclusive, miren, por eso que es necesario, y como la apunta también el Tribunal Fiscal, distinguir una cosa es la renta bruta y otra cosa es la renta neta. Noten que el MIPE tributario, su base es la renta neta. En el caso de la renta bruta, por ejemplo, la renta bruta es la diferencia entre el ingreso y el costo computable. O sea, ingreso menos el costo de lo vendido. Y a esa renta bruta tú le vas a deducir todos los gastos que la originaron y recién obtienes la renta neta.
Por eso que en el marco tributario, si bien yo tengo una renta bruta y después le deduzco los gastos, esos gastos son los gastos financieros. Después vienen las adiciones y deducciones temporales, que es la que me va a permitir obtener la renta neta anual, para poder obtener el cálculo y la base tributable. El mismo Tribunal Fiscal ahí coincidió con SUNAT y dijo, sí, ese es el esquema. En ese orden de ideas, por eso entonces SUNAT empieza a cuestionar la deducción de los gastos. Y dice, hay gastos especiales, sujetos a límites, y otros que tienen bastantes controversias. ¿Por qué? Porque SUNAT obviamente, como aquí sí volvemos a reiterar, tiene la obligación de pedirte sustento de las operaciones. No solamente basta para la deducción del gasto que la operación sea bancarizado o esté anotado el comprobante de pago, sino sobre todo que la operación sea real y que cuente con el sustento fehaciente de todas las operaciones que se muestran. Esta positiva es repetida, pero también muestra que obviamente no basta el argumento simple, sino que obviamente tiene que acompañarse a mayores elementos. Como ocurrió en este caso, miren que llegó hasta la Corte Suprema. Este caso lo ganó SUNAT contra el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal no le había dado la razón a SUNAT. ¿Cuál fue? La deducción de las indemnizaciones. Lo que había ocurrido es que una empresa había perjudicado a otra empresa y producto de ese hecho, de ese daño, esta empresa dijo, no importa, yo le indemnizo a esta otra empresa con $1 millón y eso lo deduzco como gasto. SUNAT dijo, eso no es causal. ¿Por qué? Porque eso no deriva del mantenimiento de la fuente ni genera ingresos, sino simplemente es una obligación por haber dañado a un tercero. El Tribunal Fiscal dijo que es deducible porque, bueno, lo resolvió un laudo arbitral y porque es obligatorio, porque lo perjudicaste. El SUNAT demandó el caso y en el primera instancia judicial no le dieron la razón a SUNAT, porque le dijeron que, bueno, el principio de causalidad de gastos es amplio y por lo tanto está permitido. ¿Qué pasó? SUNAT contra eso planteó una tesis ante la Corte Superior y le dijo, un momentito, la empresa se está beneficiando de su propia negligencia, porque la empresa, haberla actuado negligentemente, perjudicó a ese tercero y como consecuencia tuvo que pagar una indemnización. Por lo tanto, es lo mismo que beneficiarse de su propia negligencia o de su propio delito. La Corte Superior acogió ese argumento y dijo, sí, no podemos premiar a esta empresa que ha tenido que pagar $1 millón porque curiosamente por su propia negligencia perjudicó a la otra empresa. Fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón a SUNAT y le dice, no es deducible las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque estos se generaron por el incumplimiento de un contrato. Y ahora esta empresa pretende valerse de esa transgresión para obtener un gasto deducible. Por lo tanto, yo eso no lo acepto. Y es más, la Corte Suprema le jala las orejas al Tribunal Fiscal y le dice, señor del Tribunal Fiscal, ustedes no pueden aceptar eso. ¿Y por qué les resalto jalar de orejas? Porque en la resolución del Diario Oficial del Peruano está en negrita, mayúsculas y subrayado. Eso en derecho es como gritarte y jalarte, mechonearte. Así como los niños que a veces antes los colegios antiguos los mechoneaban, así los jalaban de las orejas, es lo mismo. En derecho, si te ponen un texto en mayúscula, negrita y subrayada, es lo mismo. O sea, la Corte Suprema le dice, señor Tribunal Fiscal, tú no puedes permitir eso. Eso es por base de la doctrina judicial en ese caso. O sea, deducir un gasto, ¿qué se requiere? Que el gasto sea real, tenga el comprobante pago, sea bancarizado, sea fehaciente, que acompañe medios probatorios que lo sustentan. En el tema de gastos, no cualquier gasto se acepta automáticamente porque el contribuyente dice que es gasto, sino el contribuyente tiene que aportar carga probatoria, ser un gasto que cumpla con requisitos mínimos en ese caso. Tú has incurrido en gastos de gasolina, ya, pero tus clientes, ¿para qué has gastado gasolina? Lo que pasa es que mi empresa está en Mateo Pumacagua 1163, Perú Contable, Jesús María. Ya, pero tus clientes están en la avenida Salaberry. Y Salaberry a Mateo Pumacagua está una cuadra. ¿Tanta gasolina has gastado para ir una cuadra? Ya, ida y venida. ¿Cuántas veces has ido y venida? No te puedes haber gastado gasolina de 20.000 kilómetros. Es absurdo.
O sea, el gasto no es que tengas el comprobante de pago. Y ojo, miren, ustedes saben que ahora para la gasolina se pide la placa del vehículo. O sea, ahora ya está obligatorio ya la placa del vehículo en ese caso. Entonces es obligatorio consignar ese dato. ¿Y eso para qué? Para poder sincerar en la mecánica de esos gastos. En provincia esto sistema es bien rochoso inclusive. Y es por eso que se genera esa circunstancia fuerte con SUNAT. Ahora, ojo, cuando yo tributo ingresos, no voy a tributar el 100% de mis ingresos, sino que tengo que ver cuáles son las rentas que son de fuente peruana. Sin embargo, tengo que ubicarme en qué estoy analizando, persona natural o persona jurídica. La persona, pero depende. ¿Eres domiciliado o no eres domiciliado? Esos temas son relevantes, ¿por qué? Porque eso me va a permitir saber cuándo y cómo voy a tributar. Los domiciliados en el Perú tributan por su suma de rentas de fuente mundial, o sea, renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. Personas naturales y jurídicas. Pero si tú eres un no domiciliado, solamente tributas por las rentas de fuente peruana. Y ahí sí hay que distinguir persona natural y persona jurídica. Digamos, una persona jurídica. Yo soy una empresa, una sucursal de una empresa extranjera en el Perú. Yo todavía no hago negocios en el Perú. Del extranjero me han enviado 1.000.000 de euros. ¿Ese 1.000.000 de euros tributa en el Perú? No. ¿Por qué? Porque no es de fuente peruana, sino de fuente extranjera. Y no tiene nada que ver el convenio de doble tributación, miren. O sea, una empresa no domiciliada en el Perú, como puede ser una sucursal extranjera, una no domiciliada con solamente una sucursal en el Perú, solamente genera renta cuando son rentas de fuente peruana. Igual, una persona natural de nacionalidad argentina o venezolano, le mandan plata del extranjero acá al Perú, paga impuesto a la renta, ¿por qué? Si no es domiciliado. No tiene que tributar renta en el Perú porque solamente el no domiciliado tributa en el Perú cuando haga renta de fuente mundial. Es decir, que si el venezolano trabaja en una planilla peruana, le tienen que retener el impuesto a la renta porque el trabajo lo está haciendo en el Perú a una empresa de planilla peruana. Por lo tanto, la empresa peruana le va a tener que retener el 30% de lo que le paguen. Si al venezolano que está en planilla le pagan 1.000 soles, le retienen 300 soles y le pagan a él solamente 700. No hay convenio con Venezuela para evitar la doble imposición tributaria. Ahora, si hay un venezolano, persona natural, que genera renta independiente, esa renta independiente, ¿cuánto tendría que tributar? 30%. Pero como es independiente, tiene una deducción del 20%, igual que las personas naturales. Por lo tanto, tributaría la tasa efectiva de 24%. O sea, si hay un venezolano que emite un recibo honorario, le tienen que retener el 24%. Ah, el venezolano dice, pero yo quiero solicitar mi suspensión de rentas, de rentas como hacen las personas de cuarta. Que va a SUNAT, en SUNAT le va a decir, señor, usted no es domiciliado, no puede solicitar ninguna suspensión. Y le van a tener que retener su 24% de renta, el empleador. Entonces, ¿qué tiene que trabajar? Si no quiere que le retengan, va a tener que trabajar informal. Ese es el tema. ¿Por qué? Con Venezuela no tenemos convenio. Independientemente del tema migratorio, que le den su permiso PPK, eso no tiene nada que ver con lo tributario. Entonces, pero miren, un peruano recibe una renta por ir a hacer un trabajo en México. Como tenemos convenio con México, entonces ese peruano tiene que ver si la renta la percibió en México, la generó en México, México le va a retener ese impuesto y en el Perú lo declara como un ingreso exonerado. Quien ejerce la tributación es México porque con México tenemos convenio, para evitar la doble tributación. Igual con Chile, con Brasil, con Argentina. Obviamente, viene un chileno al Perú, independiente, miren, no en planilla. El chileno viene al Perú, como es residente chileno, miren cómo es el convenio con Chile. En el caso del chileno, viene acá al Perú y le dicen,
Yo soy residente chileno. Si su actividad lo hace menos de 183 días, SUNAT no le retiene ni un sol. O sea, el empleador peruano no le tiene que retener ni un sol. El chileno declara todo en Chile ante lo que es el SI chileno. O sea, la plata no queda en el Perú si no se va a Chile. Miren que ese convenio es pésimo. No sé quién se le ocurrió firmar eso. Entonces, miren, domiciliados. ¿Quiénes son? Personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país de acuerdo a las normas de derecho común. Y las personas naturales extranjeras, pueden ser domiciliadas, pero siempre y cuando en el país residan más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. O sea, tienen que estar mínimo 183 días en el Perú. Recién, de acuerdo al artículo 8 de la ley de renta, pueden surgir efectos a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Ahora, ojo, las personas que se desempeñan en el extranjero en función de representación nacional, obviamente, cargo oficial sí es domicilio en el Perú. Las personas jurídicas constituidas en el país, si tienes RUC, ya eres domiciliado en el Perú. Pero tienes que tener RUC en ese caso. Ojo, el artículo 8 te dice que este cambio surte efecto a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. ¿Y esto cómo se muestra? Miren. Ese ahorita lo tengo, el ejemplo lo tengo más adelante. Miren qué tenemos ahí. ¿Quiénes no pagan impuesto a la renta? O sea, no son sujetos pasivos del impuesto a la renta. El Estado. O sea, el Estado mismo no paga impuesto a la renta. O sea, SUNAT no paga impuesto a la renta. Las municipalidades, ellos no, obviamente. Sector público nacional, salvo las empresas que tengan actividad en FONAFE. Ellos sí pagan impuesto a la renta. Las fundaciones legalmente establecidas y que se dediquen a estos fines, asistencia social, hospitalaria o similares. Las entidades de auxilio mutuo, las comunidades campesinas, comunidades nativas. Ojo, las comunidades campesinas y nativas tienen una ley especial. Esa ley especial les permite hacer empresas, pero como no son sujetos pasivos del impuesto a la renta, esas empresas de las comunidades campesinas o comunidad nativa no pagan impuesto a la renta. O sea, yo tengo la comunidad campesina de Churubambas, por ejemplo. Esa comunidad campesina de Churubambas tiene una empresa para exportar tejidos de alpaca o artesanías, no paga ni un solo impuesto a la renta en el Perú. Así sean domiciliados, pero no pagan impuesto porque no son sujetos pasivos del impuesto. Se les ha dado ese beneficio. Y ganan millones de soles inclusive. Sin embargo, miren, también hay algunos ingresos que no gravan impuesto a la renta. O sea, hay algunos ingresos que la ley, el artículo 18 dice, no, eso no va para impuesto a la renta, por un tema de política fiscal. Por ejemplo, una indemnización prevista por la disposición laboral vigente. Si a ti te han indemnizado por un despido arbitrario, ese dinero que tú cobras no paga impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Por qué? Porque es un resarcimiento, porque te han perjudicado. Inclusive dicen, los programas o ayudas que hace la ley de fomento del empleo también, en el caso de despido injustificado, o las indemnizaciones por causa de muerte, incapacidad producida por accidentes o enfermedades, miren, o similares. La CTS no paga impuesto a la renta, se considera un concepto inafecto al impuesto a la renta. Las rentas vitalicias o las pensiones tampoco, obviamente. Invalidez, jubilación no paga impuesto a la renta, sería absurdo. Los subsidios por incapacidad temporal, permanente o lactancia tampoco paga impuesto a la renta, miren. Entre otros conceptos, miren. Obviamente la persona que sale en subsidio tiene que presentar la declaración, el empleador, hacer un trámite para que ese dinero sea subsidiado y no se le retenga el impuesto. ¿Puede figurar en la boleta de pago? Puede figurar. Si no figura, no hay problema, pero el PET del registro sí te lo pide. No paga impuesto a la renta ese concepto. Sin embargo, obviamente, la empresa también tiene que declarar sus costos, como el costo de adquisición. Para determinar el costo de adquisición, tú declaras tu renta bruta y tus costos. Miren qué te dice el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. La renta bruta
es el conjunto de ingresos a los cuales después le vas a deducir sus costos. Estos pueden proceder de la venta de bienes, que es la diferencia del ingreso menos el costo computable. Miren que te resalta el artículo 20 de la ley de renta. No puedes deducir el costo computable que se sustente en comprobante de pago emitido por el contribuyente que a la fecha de su emisión esté como no habido. O sea, el no habido es una sanción para el que vende. El vendedor está como no habido, su comprobante para ti no te sirve para nada. De repente puedes necesitar el bien o el servicio, pero su comprobante te hace perder plata. Tienes que decirle, señor, tú quieres que te pague, anda, regulariza tu situación a SUNAT para que obviamente me habilites a deducir el gasto. Si no, yo me estoy perjudicando. O cuando SUNAT les haya dado de baja en el RUC. ¿Por qué? Porque eso significaría que tu contribuyente no existe, no tiene movimiento, entonces ya su comprobante no vale. Ojo que miren, yo tengo la obligación de sustentar el costo con un comprobante de pago, menos cuando obviamente el vendedor genere renta de segunda categoría, cuando el reglamento de comprobante de pago no es obligatorio, como el caso de los canillitas, por ejemplo, o cuando conformidad con la ley del impuesto a la renta en el artículo 37 se permite sustentar gastos con otros documentos, por ejemplo. Pero en líneas generales el costo computable se tiene que sustentar en un comprobante de pago, que esté como activo, habido y no esté dado de baja el emisor. Y efectivamente se debería sustentar por un tema de transparencia en ese caso. Sin embargo, hay casos que, por ejemplo, la empresa puede deducir como gastos, como por ejemplo la CTS. La CTS para el perceptor no paga impuesto a la renta y para la empresa la CTS basta la provisión del gasto y es deducible automáticamente. Y no se emite comprobante pago en la CTS, por ejemplo. No, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque a diferencia de la remuneración sí tiene que pagarse de acuerdo al inciso V del artículo 37 de la ley de renta, hasta el vencimiento de la declaración de la declaración jurada anual que corresponda o de acuerdo a la 48ª disposición transitoria cuando el ejercicio que efectivamente se pague. Pero en la CTS no es remuneración, no está en ese paquete. Basta la provisión del gasto contable y se acepta la deducción. Ahí sale de este escenario. Y es más, la CTS vendría a ser gasto, podría ser costo, si analizamos el caso de una empresa industrial de repente, o de servicios como costo de servicio, pero no se requiere en ese caso que la CTS se pague. Basta la provisión contable y automáticamente ya basta. Otra cosa es que laboralmente te exige el Ministerio de Trabajo pagarle su CTS, y es otra cosa, pero eso no está condicionado como gasto a renta, por ejemplo. Son temas ahí diferentes. Es más, miren, si yo soy un negocio, puedo generar renta empresarial y sin yo darme cuenta, por ejemplo. Porque normalmente la renta empresarial o de tercera categoría son industria, comercio, bancos, empresas de transportes, seguros o cualquier otro. Pero también puede ser los mediadores de comercio. Los notarios no generan renta cuarta, generan renta tercera por ficción legal. La ley del impuesto a la renta en el artículo 28 lo considera como tercera categoría. La ganancia de capital o los ingresos no habituales. Pero al margen de esa consideración, que esa es inclusiva clásica, vemos este detalle particular dentro del artículo 28. También es renta de tercera categoría las rentas de las personas jurídicas y empresas domiciliadas en el país. Cualquiera sea la categoría que debiera atribuirse en ese caso. Y te habla de las rentas obtenidas en el ejercicio de la asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio. Y cualquier otra renta no incluida en las otras categorías, lo cual le deja a SUNAT un amplio margen para poder debatir ese tema. Entonces, ¿qué cosa es renta de empresa? Cuando tienes una ganancia, que puede ser por una capacidad reiterada. Siendo, por ejemplo, el inciso H una de sus precisiones. Te dice, si tú haces una cesión gratuita de un bien a título gratuito o precio no determinado o debajo de las costumbres del plazo, también puede ser renta tercera. Miren, ha habido dos casos en el Tribunal Fiscal, ya 3 casos, por no decirle 4 que por ahí he visto,
en los cuales una empresa le prestó una camioneta o una máquina a otra empresa. SUNAT le dijo, señor, tú como ente de tercera categoría, al cederle gratuitamente ese bien mueble, máquina o unidad vehicular, estás en el inciso H del artículo 28. La cesión gratuita de un bien a un tercero. Eso se presume renta de tercera categoría. Y se presume durante todo el año que se ha hecho, salvo por el contrario. ¿Cómo se tributa? Ahí dice claramente, miren, inciso H. Es tercera categoría la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la ley y efectuada por un contribuyente de tercera categoría a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior a las costumbres de la plaza. Sin admitir en prueba contrario, se considera que la renta vendría a ser del 6% del valor de adquisición o producción, construcción o ingreso al patrimonio. O sea, esto advierte en ese caso. Esto advierte que obviamente tú no le, si eres una empresa o una persona natural con negocio, no le puedes prestar nada a nadie. Pero yo tengo mis camioncitos y se lo presté a la empresa de mi primo, nada. SUNAT verifica eso y dice, esa cesión tiene que pagar renta de tercero, 6% del valor de adquisición, ajustado por inflación inclusive. Y se presume en ese caso que ha sido todo el año, salvo por el contrario. Ahí dice, miren, claro. Se presume que estos bienes han sido cedidos durante todo el ejercicio gravable, salvo por el contrario de parte del cedente, de la persona natural. Obviamente, la institución educativa particular también es tercera categoría, salvo que seas una ONG. La ONG podría solicitar su exoneración del impuesto a la renta y no pagarías IGB por entidad educativa. Pero si eres un colegio particular, si bien no pagas IGB, pero sí puedes pagar impuesto a la renta de tercera. Institución educativa particular, por ejemplo. Por ejemplo, Perú Contable. Perú Contable es una institución educativa y es particular, por eso paga renta. IGB también paga, ¿por qué? Porque Patricio no ha tramitado la exoneración. No ha tramitado la exoneración en el Ministerio de Educación, pero por eso tiene que cumplir requisitos. Rentas generadas en patrimonios cometidos, entre otros. En los casos que las actividades incluidas en esta ley, en la cuarta categoría, se complementen con explotaciones comerciales, el total de la renta se considera comprendida como renta de tercera. Ah, miren. O sea, si tú haces actividad de cuarta, pero se complementa con una actividad de explotación comercial, pues se manda como tercera, no como cuarta. Es el caso de los taxistas. El taxista no es cuarta categoría, en realidad es empresa. Él no puede emitir recibo honorario, debería emitir una factura. Lo que pasa es que por un tema de desorden tributario no se fiscaliza a los taxistas. Yo he visto una resolución del Tribunal Fiscal de permiso de pesca, en el cual unos cónyuges sacaron un permiso de pesca y obviamente su embarcación la arrendaron. Ellos dijeron es renta de primera categoría por arrendamiento. El Tribunal Fiscal y previamente SUNAT le dijeron, un momentito, esa embarcación de pesca es para obtener una explotación comercial, que es la extracción de los pescados. Eso es tercera. Por lo tanto, si tú estás cediendo como un arrendamiento, no es arrendamiento, sino es tercera categoría. No, o si tú tributaste el 5% como tasa efectiva en primera categoría, debiste tributar en esa época el 30%. Por lo tanto, el reparo tributario se confirmó. Y así se pueden dar, miren, ese tipo de escenarios. ¿Esto qué nos hace? Que, por ejemplo, en renta existe lo que es el valor de mercado. El valor de mercado es un indicador que te dice que toda transferencia a título gratuito oneroso tiene que ser a valor de mercado, no puede ser gratuitamente. Si tú le cedes un bien a alguien, tiene que ser a valor de mercado. No, pero es mi compadre, es mi amiguis. Tiene que ser a valor de mercado. Si es menor del valor de mercado, SUNAT lo puede ajustar en una fiscalización. Ahí claramente el artículo 32 de la ley de renta te dice todo tipo de transferencia a título gratuito oneroso, a cualquier título, sea cual sea el tipo de contrato, siempre el valor va a ser el valor de mercado.
y SUNAT puede ajustarlo por sobrevaluación o subvaluación. ¿Por qué? Porque si tú estás subvaluando, estás dejando de pagar tributos, pagas menos IGB renta. Y si lo sobrevalúas, estás inflando gastos o costos. Por eso SUNAT lo puede ajustar. Y te dan reglas. Cuando son existencias o mercaderías, te dice, tienes que seguir esta regla para determinar el valor de mercado. Por ejemplo, yo vendo plumones. Este plumón yo lo vendo, es azul. ¿También tienes plumón negro? No, pero estamos hablando de la misma mercadería. Ya, esta misma mercadería lo vendo acá. Y este otro plumón lo vendo acá. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado? El valor de mercado te dice, el valor de mercado en mercaderías es el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros. ¿Cuánto vendías este plumón? Un sol. Acá cuando lo vendiste, un sol. Y acá cuando lo vendiste, 4 soles. Un sol, 4 soles. SUNAT te puede decir por qué este lo vendes a 4 soles, es una operación onerosa. Y eso lo vendes a un sol, está subvaluando el precio. Pero yo tendría que darle otra explicación a SUNAT y eso tengo que demostrarlo. Porque, por ejemplo, señores de SUNAT, yo estoy vendiendo este a 4 soles porque yo soy una empresa que lo estoy vendiendo a un consumidor final o a un minorista. Y estos otros plumones que yo los he vendido acá, los he vendido a otro productor o a otro gran mayorista. Por lo tanto, el precio, yo siendo productor o mayorista, le puedo vender a un sol a estos que tienen mi misma calidad. ¿Por qué? Porque con ellos no he tenido que invertir en publicidad, en comisionista de ventas, ni en un local. Ellos necesitaban plumones y por un convenio, un acuerdo de abastecimiento o por un pedido entre socios, le hemos vendido a un sol porque ellos necesitaban abastecerse. 20 millares le hemos vendido. Este es un señor que me ha comprado no 20 millares, me ha comprado solamente un plumón. No le puedo vender un sol, tengo que venderle a 4 soles. ¿Hay reparo valor de mercado? Ya no hay. Pero todo eso tengo que demostrarlo. Porque si no, SUNAT te va a decir, un sol y 4 soles, me estás debiendo 3 soles y 3 soles me estás debiendo 6 soles. Ese es el reparo de valor de mercado. Ahora, ojo, si no hubieran transacciones frecuentes en el mercado, SUNAT dice, el valor de mercado o la ley de renta dice, se considera el valor el que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares. O sea, recién vas a comparar con otro tercero. Si yo vendo este plumón a un sol y no he vendido a otras empresas, de repente tengo mi competencia que vende ese plumón a 3 soles. Entonces recién SUNAT va a buscar comparación. Pero para la comparación tiene que ser empresas similares. Yo no me puedo comparar con la Bacchus & Johnston, porque la Bacchus & Johnston es una tremenda transnacional y yo soy una empresa, una cervecería artesanal, por ejemplo. No es comparable. Modos de producción, ventas, gastos, penetración en el mercado, no es lo mismo. O sea, ahí no hay comparabilidad. Por eso es bien difícil determinar el valor de mercado cuando SUNAT hace fiscalización. Ya, en el extremo que no se pudiera identificar una empresa similar, recién SUNAT va a tomar en cuenta una tasación. Va a tener que contratar un perito para que tase y diga cuánto es el valor de este plumón que se vendió a un sol. Y recién ese valor de la tasación es el que fijaría el valor de mercado. Ese es en existencia, porque si se trata de activos fijos es otra cosa, miren. El artículo 32 de la ley de renta en el numeral 3 también te dice, ojo, el valor de mercado, tienes que ver si hay transacciones frecuentes en el mercado o no hay transacciones frecuentes en el mercado. Por ejemplo, ¿qué cosas son activos fijos que sí hay transacciones frecuentes en el mercado? Inmuebles, vehículos. Yo tengo un inmueble en Jesús María y los inmuebles en Jesús María, el metro cuadrado tiene un base de referencia. Y depende de los meses, porque por ejemplo, en el 2015 el metro cuadrado estaba horriblemente alto. Horriblemente alto, estaba superando a San Isidro. En algunas zonas de Jesús María. Después ya los precios a 2017 han caído un poco, pero igual se mantienen altos.
O sea, puedes comparar transacciones frecuentes de mercado. Los vehículos, no es lo mismo un Kia Sportage 2013 que un Kia Sportage 2017. Tiene el mismo, diferente valor económico. Tienes que compararlo con alguno similar porque hay transacciones frecuentes en el mercado. Y eso, full equipo, semiautomático, mecánico, varía de las condiciones. Ahora, si no hubiera transacciones frecuentes en el mercado como las máquinas o los bienes muebles, por ejemplo, porque no todos son los mismos, podría sí acudir a la tasación. Recién el tasador es el que te va a definir cuál es el valor del mercado. Y eso es una tendría que determinarlo para efectos de poder identificar ese alcance. Ahora miren, complementando esto, miren. Por ejemplo, el 1 de agosto de 2016, la señorita estadounidense, es estadounidense, no es peruana, Yajaira Obama Zuckerberg, ingresó al Perú y viajó a Máncora y se enamoró de un peruano. La señorita decidió quedarse a trabajar en el Perú y en enero, aquí es 2016, enero 2017, ingresó a la planilla de una empresa. Del 1 de agosto al 31 de diciembre no cuenta con 183 días, sino únicamente 153, motivo por lo cual aún no podría ser considerada como domiciliada. Recién aquí vendría a ser 2017, mira, aquí le han equivocado el dato y ya la cambian. El 31 de enero de 2017, no, miento. 31 de enero de 2017 ya cumplirían con la condición de más de 183 días, pero en aplicación del artículo 8 de la ley de renta, recién en el ejercicio 2018, enero de 2018, ya podría ser considerada como domiciliaria en el Perú para efectos del impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque si bien en 2016 no cuenta con 183 días, son 153. En el 2007 ya cumpliría, por ejemplo, los 183 días, pero de acuerdo al artículo 8, recién esto surte efecto a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, es decir, 1 de enero de 2018 recién se podría considerar ella como domiciliaria. Mientras tanto, ella trabajando en planilla, ¿cuánto le retendrían? 30%. No tiene derecho a escala a 7 UITs de deducción, no tiene nada, porque es estadounidense y no tenemos convenio con Estados Unidos. Obviamente, miren, este RTF también advierte el cumplimiento de este marco normativo en ese caso. Igual en ese caso, es el mismo escenario, sino que obviamente le hemos puesto ya el caso de la RTF desarrollado. Ojo, miren, y este es otro caso. Contribuyentes no domiciliados, el impuesto solamente grava sobre la renta de fuente peruana. El señor Lionel Messi viene al Perú y asesora a un candidato a la presidencia y por consiguiente le van a pagar 200.000 euros. Esta renta es de fuente peruana. O sea, él viene, es un asesor. Asesora al candidato y le van a pagar 200.000 dólares. ¿Qué dice el artículo 9 de la ley de renta? Rentas de fuente peruana. Cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan, van a ser renta de fuente peruana los siguientes: las producidas por los predios o los bienes o derechos que se generen, ubicados en el país o utilizados económicamente en el Perú. No tiene nada que ver, porque es un asesoramiento. Tratándose de regalías, la renta de fuente peruana cuando los bienes o derechos que se pagan se utilicen económicamente en el Perú. Son las capitales también cuando se utilicen en el país. Pero acá está, pues miren. No, dividendos no es. Los originados en actividades civiles, comerciales y empresariales que se lleven a cabo en territorio nacional. O los originados por el trabajo personal que se lleven a cabo en el Perú. Como él desarrolla el asesoramiento acá en el Perú, entonces la actividad la hace en el Perú, por lo tanto sí es renta de fuente peruana. Quiere decir entonces que Lionel Messi sí debería tributar en el Perú sobre los 200.000 euros generados por su servicio de asesoramiento. Entonces dicen, pero si es argentino, y con Argentina tenemos convenio, no tenemos convenio, o sea, igual hay que retenerle el 30% de renta. O sea, a él, el empleador no le puede pagar los 200.000 dólares, tiene que pagarle menos 30%, menos 60.000, o sea, solamente 140.000 euros. Si le paga la totalidad, el pagador
se convierte en responsable solidario y SUNAT le puede decir, señor, ¿por qué le pagaste y no le retuviste el impuesto? Se convierte en responsable solidario. Para eso SUNAT tiene que notificarle todo eso. Pero ¿qué pasa si el asesor es de nacionalidad ecuatoriana, boliviana o colombiana? Cambia el panorama. ¿Por qué? Porque se aplica la decisión 578 de la Comunidad Andina para evitar la doble imposición tributaria. ¿Qué te dice? Cuando son de estos países, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, solamente tributa en el país de la fuente de la renta, no en otro lado. ¿Dónde generó la fuente de la renta? En el Perú, entonces tributa en el Perú. Ah, pero como es de estos países, se le aplica el mismo tratamiento que al domiciliado en el Perú. O sea, si Lionel Messi, el asesor, hace el servicio en el Perú, tributa como un peruano. Igual renta de cuarta categoría. ¿La retención cuánto sería? 8%, ya no 30%. ¿Por qué? Porque es peruano, ecuatoriano, boliviano o colombiano. Igual, un peruano se va a Colombia y hace un servicio, tributará el impuesto a la renta colombiano según la tasa colombiana. Igual que un colombiano. Ese peruano viene al Perú, esa renta la declara como exonerada, de acuerdo al artículo 3 de la decisión 578 de la Comunidad Andina. Ahí se aplica lo que es la cláusula de no discriminación. Solo son gravables en el territorio en el que los servicios fueron prestados. Artículo 13 de la decisión 578 de la Comunidad Andina. Y aquí el artículo 18 que te habla de la cláusula de no discriminación. El ecuatoriano se va a Bolivia y presta un servicio, o el ecuatoriano se va a Bolivia y compra un local y lo arrienda, es renta en Bolivia porque el bien es ubicado en Bolivia, por lo tanto tributa para el impuesto a la renta boliviano. Él no tributará en Ecuador porque ya tributó en Bolivia y bajo el impuesto a la renta boliviana. O sea, tributa igual que cualquier boliviano. Igual, el Perú va a Bolivia, tributa bajo las reglas bolivianas, pero ya no tributa en el Perú. Entre estos países. Venezuela formaba parte, pero lamentablemente Hugo Chávez se le ocurrió salirse. Y ya, pues por eso ya. Los venezolanos de frente 30%. Hasta que cumplan 183 días. Y si ya se pasaron el año, entonces primero en el ejercicio siguiente por el artículo 8 de la ley de renta. Esa es la situación con ellos. Este informe SUNAT inclusive lo resalta todavía del 2010. Y dice, sí, efectivamente, esto se aplica en ese escenario. Bueno, es el mismo el caso del informe. Renta quinta categoría es obviamente por la relación de subordinación. Bueno, aquí están los conceptos afectos o inafectos. Acá está la escala, miren, progresiva que teníamos. 8, 14, 17, 20 o 30 en ese caso. Dependiendo del margen de la UIT en ese caso. Que es justamente lo que ha variado para efectos del cálculo, miren. Y aquí estamos identificando los conceptos generales. Bueno, aquí es lo mismo por la decisión 578, aquí un cálculo que le hemos puesto. Ahí está, esa renta de cuarta, miren, es necesario esto de acá. Mira, aquí estamos escribiendo la renta de cuarta, pero ojo, lo que les había indicado era el tema de las deducciones de los gastos, que eso no se vayan a olvidar, porque esto sí es trascendente. Sí, aquí está. Acá está. Igual, pero eso simulando el año 2017. Anteriormente, recuerden que habíamos visto 2018. Con la nueva UIT, con la UIT 2017, igual, pero simulando 4.000 soles por 12, igual. Llegamos acá a las deducciones, las 3 UITs adicionales. Estas deducciones se pueden sustentar, lo único que sí nos amarran a que sea recibo honorario electrónico, salvo el caso de los intereses, o por ejemplo, el que estén bancarizadas. Nos dice claramente, ¿de dónde saco esas 3 UITs adicionales? El arrendamiento, muebles o inmuebles, solamente el 30% de la renta convenida, incluyendo si es que están los servicios de la luz o el agua o el IGB. O sea, si yo pago por arrendamiento 2.000 soles, el 30% de los 2.000 soles lo puedo meter como gasto de persona natural.
Para eso me tengo que pedir el recibo del pago del prestador de la renta de primera categoría, el pago bancarizárselo también para ellos. Eso es obligatorio, nos piden. Es un poquito pesado eso. Por ejemplo, miren, en Los Olivos, los arrendamientos, dependiendo del tipo amoblado, los metros cuadrados, hemos puesto un arrendamiento de 2.000 soles. 2.000 soles por 12, 24.000. Por lo tanto, en el año podríamos deducir 30% de 24.000, 7.200 soles. Por ejemplo. Eso con información a diciembre de 2016 en adelante. ¿Qué más puedo deducir? Los intereses del crédito hipotecario, pero solamente los intereses. No vamos a incluir en ese caso la cuota. La cuota no, ni el IGB que de repente me pueden cargar. Solamente el interés del financiamiento del crédito hipotecario. Por ejemplo, tenemos el caso de el crédito hipotecario que sacó en Jesús María Magdalena Obreña. Por ejemplo, los intereses de financiamiento en algunas cuotas están saliendo entre 600 a 900 soles. Imaginando que una persona paga 700 soles de intereses por 12 meses, podría tener una deducción de 8.400 soles. Con lo cual, miren, si por ejemplo aparte arrendas un inmueble, casi llegas a las 12.150, por ejemplo. ¿Qué otros gastos puedo considerar? Obviamente, los honorarios, este es lo malo, honorarios con recibo, honorario y bancarizado el pago de médicos y odontólogos. Pero ojo, obviamente, el tema es que había que ver qué cosa emito en el recibo honorario, porque en el recibo honorario de repente no me van a querer cargar todos los importes, porque el médico, por lo general, son bastantes evasores de impuestos, existen. Eso es lo malo. Y esa información, la misma SUNAT lo ha reportado en varios medios de información. Inclusive te dicen, también pueden pasar como gasto el 30% de la contratación de estos profesionales. Abogados, o sea, recién no eres un abogado, puede pasar como gasto. Analista de sistemas, que lo contratas para poner tu antivirus. Arquitecto, enfermero, entrenador deportivo o personal trainer, fotógrafo, ingeniero, intérprete, nutricionista, obstetriz, psicólogo, tecnólogo médico, veterinario. Todo eso podría pasar como gasto, pero tiene que ser bancarizado y solamente el 30%. Si le pago 1.200 al veterinario, solamente puedo pagar 400 soles de gasto. Ah, no, 1.230 sería 360, ¿no? Solamente 360 soles de gasto, cual es poco, pero algo, por ejemplo, tengo deducción. Aquí, por ejemplo, miren, podría tener una deducción, miren, simulando, miren, este caso que le estoy pagando a un médico, por ejemplo, o un servicio a un veterinario. Sin embargo, miren, esto se presta a malas interpretaciones, porque, por ejemplo, miren, puede ser el caso del señor Marcelo Odebrecht, que tiene servicios con su primo. En febrero le presta servicios por 12.000 soles y en octubre su primo le devuelve el favor con otro servicio de personal trainer. Ambos deducen casi 12.150 soles. Por lo tanto, obviamente en ese caso el problema sería es que podrían sustentar operaciones que aparentemente sean no reales. Para ello, obviamente, SUNAT te puede requerir mayor carga probatoria que permita soportar esas operaciones también. Entre otros elementos, porque también podemos pasar como gasto los aportes a la salud o similares. Miren. Esto obviamente nos deja la condicionante que les dije, miren, el comprobante de pago que se deduzca en ese caso tenga la condición de que no puede estar como no ha habido o que no esté de baja y que esté bancarizado. Acá está. Independientemente que el importe sea menor que la obligación general de 3.500 soles. O sea, si le vas a pagar 1.000 soles o 400 soles, igual tienes que bancarizarlo. Entre otros conceptos que miren, por ejemplo, aquí hemos podido identificar, armonizando también con el reglamento. En el contexto, obviamente, de este material también hemos desarrollado el IGB, que es parte de lo que también hemos citado como operaciones grabadas, no grabadas, por ejemplo, y que le estamos planteándonos a ustedes porque son los temas más generales que en el tema del tema de conocimientos, obviamente están rentas de primera, arrendamientos, subarrendamientos, que son los que normalmente se están proponiendo para tener mayor detalle. Obviamente, por hora avanzado, obviamente, que me están pasando la voz ahí, por ejemplo,
Este material va a quedar a disposición de ustedes. Igual, de todas maneras, complementario a ello, le vamos a enviar un baletario de preguntas que son complementarios a esto para que ustedes lo puedan desarrollar. Y después de eso, le vamos a mandar, digamos, le mandamos mañana. Y le decimos, vayan desarrollándolo con calma. De repente no lo terminen de hacer mañana. El jueves le estamos enviando el solucionario para que ustedes cotejen las preguntas y otros adicionales para que obviamente se puedan complementar con todo este detalle. Adicionalmente al otro material complementario que también le están enviando como base de datos. ¿Esto para qué? Para que con ello puedan reforzar la forma de las preguntas, como ellos plantean, para que tengan una mejor gestión. ¿Alguna pregunta, otra duda sobre el particular? En todo caso, de mi parte también aprovechar para agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Un saludo también para los amigos también de la transmisión virtual, en ese caso para Ramón, para Judith, para Ruth, Edith, para Rosa, Alfredo, Karen, Arturo, Lisbeth, Ayrton, Luz Sánchez, Luis, Tatiana, Yulisa, Edith, Analí, entre otros que también están en la transmisión virtual. De mi parte, entonces, obviamente, también para aprovechar, para expresarle mis saludos y obviamente desearle todo el éxito del caso. Y obviamente también, no se olviden que cualquier información que también tenemos en el Facebook de Perú Contable, también ahí lo pueden también complementar también. Entonces, aprovecharle también para agradecer la presencia de ustedes y que pasen una bonita noche, más bien. Muchas gracias.